que I'm sorry, I lost it. La Confederación Campesina de Francia fue la que le dio a Francia la cocina francesa. Oh, what happened? Let's see. Okay, there we are. There were thousands of people all over France who wanted to maintain French cuisine. Are you still there? Sorry, my microphone was blocked. Oh, Hay miles de okay. personas en Francia que quieren mantener la cocina francesa. So the number of CSAs or AMAP went from 1 to thousands in just a few years. Entonces, en solo algunos años en Francia, los números de grupos de CSA fueron de 1 a miles en pocos años. You should know about Urgency, which is the international CSA network. Deberían conocer Urgency, que es la red internacional de CSA. It's an international grassroots network of all farms of regional and local solidarity-based partnerships for agroecology. Es una red internacional de todas las escalas de agricultura solidaria. And this includes CSA, but also RECO, Tianguis, and Gruppi Associativi Solidali. Esto incluye el CSA y otras formas de agricultura solidaria que ella mencionó. As a social movement, Urgency brings together citizens, small-scale food producers, consumers. Como movimiento social une a productores, a consumidores y a distintos miembros, actores sociales, Activists and researchers, activistas e investigadores, people who represent local solidarity networks and initiatives in over 40 countries. personas que representan el asociativismo solidario en más de 40 países. So this is a kind of a crude map of where you can find CSA networks around the world. Es un mapa que vemos las redes de CSA en todo el mundo. The practical work is to build, develop, and empower them and motivate our involvement in the international movements for food sovereignty. El trabajo práctico consiste en construir, fomentar y apoyar la formación de estas CSAs y construir la soberanía alimentaria en cada uno. Creating Piecework CSA together with our customers was a tremendously rewarding experience. Tremendous? Worrying experience? Rewarding Rewarding. experience. El trabajo en Piecework CSA, donde ella estaba, el trabajo con los consumidores fue muy gratificante. So Una experiencia muy gratificante. in this photo, you see CSA core group members signing up people to be members of the CSA. En esta foto se ve miembros del grupo nuclear de la CSA invitando a gente nueva que se una, gente nueva uniéndose a este grupo, enlistándose, sería. So starting in 1989, we were able to design a CSA that was highly participatory. Empezando en 1989, pudimos formar una CSA altamente participativa. Everybody participated in some way. Todos participaban de alguna forma. Members either took part in the core group or came and helped harvest at the farm.
Miembros formaban parte del grupo núcleo o venían y ayudaban con la cosecha, or else they helped with distribution at a food co-op in the city. o ayudaban con la distribución en una cooperativa de comida en la ciudad. That way we kept the price lower because the farm needed less labor since the members were doing their share. De esta forma manteníamos los precios más bajos mientras los agricultores se dedicaban a su trabajo y los coproductores ayudaban con la distribución. The core group did administrative jobs, scheduling members' work at the farm and at distribution. Los miembros del núcleo organizaban el trabajo y los otros miembros se encargaban de las tareas periféricas de distribución. Collecting share payments for the farm. Again, that, please. Collecting the payments to the farm for the shares. Eligiendo el valor de los pagos para la granja por las cuotas de alimentos. And they put out a newsletter and helped us set up a website. Poniendo un boletín informativo y creando una página web. Today, we would call this solidarity economics. Hoy en día llamaríamos esto economía solidaria. And Piecework CSA lives on in its 33rd year now, getting vegetables from Mud Creek Farm. Hoy en día el CSA Peacework vive de vender los vegetales de otro CSA. These are the farmers at Temple Wilton Farm. Estos son los granjeros de Temple Wilton, la granja Temple Wilton. This CSA shows how much farther it is possible to go in eliminating the connection between pounds of food and dollars paid. Esta CSA mostró con su experiencia lo lejos que se puede ir en la producción de alimentos de su precio. Temple Wilton in New Hampshire is probably the most radical in terms of associative economics. Esta granja es quizás la más radical en cuanto a economía asociativa. And many of the CSAs in Germany follow this model. Muchas de las granjas en CSA en Alemania siguen este modelo. The farmers present the members with the farm budget, and the members bid on what they can pay. Los consumidores pagan lo que pueden y los granjeros ofrecen lo que tienen. If the bids cover the budget, that's it. Si lo que pagan cubre el presupuesto, ya está. Members pay very different amounts and take different amounts of food. Cada miembro paga una cantidad muy diferente, hay cantidades muy diferentes y reciben cantidades muy diferentes de comida también. Parallel development from the International Federation of Organic Agriculture Movements is participatory guarantee systems. Y acá está el sistema participativo de garantía, de certificación, formado por el Movimiento Internacional de Agricultura Orgánica. This is an outstanding example from France, Nature et Progrès. Este es un remarcable ejemplo de Francia, Nature et Progrès. It unites farmers and non-farmers in the same movement based on shared values. Une a los granjeros y no granjeros en un mismo sistema de valores compartidos. They cooperate to change how food is grown and at the same time how the people who eat the food live. Colaboran en cómo el alimento se cultiva y cómo la gente vive de ese alimento. IFOAM, Organics International, has been encouraging the development of these systems as a way to provide an organic guarantee for small-scale farms.
El Movimiento Orgánico Internacional apoya a este tipo de certificación para fomentar la agricultura a pequeña escala. Farms that cannot afford third-party certification can form a participatory guarantee system together to build local markets. Granjas que no pueden acceder a certificación de primera persona, no me sale ahora cómo se dice, la certificación clásica, y acceden a esta certificación participativa para participar en el mercado de pequeña escala, estas pequeñas granjas. The PGS working group defines participatory guarantee system this way. Este grupo de trabajo PTS define esta certificación participativa de la siguiente manera. Participatory guarantee systems are locally focused quality assurance systems. Certificación participativa de garantía. Again, the second part, sorry. They certify producers based on active participation of stakeholders and are built on a foundation of trust. Can you say again that, please? Shorter. They certify producers based on active participation of stakeholders. Certifican a los productores según el interés de los interesados. And they're built on a foundation of trust, social networks, and knowledge exchange. Construyen esta certificación en base a una relación de confianza de la red. Each PGS, like each CSA, is different based on local community and cultural values. Cada grupo de certificación PTS, como lo llama ella, es particular, igual que cada CSA, y se basa en los valores de esa comunidad. But it's a way for CSA farms to include other farms in providing shares to their members. Y es una forma de granjas CSA para incluir a otras granjas CSA y colaborar y obtener alimento para brindar a sus socios, a sus participantes. CSAs are grounded in agroecology. CSA está enraizado en la agroecología. Outstanding examples of what Rodale called regenerative organic agriculture. Ejemplos remarcables de lo que Rodale llamó, how Rodale called? Regenerative organic agriculture. Agricultura orgánica regenerativa. Farmers and the co-producers who eat our food are learning how to cooperate to live more lightly on this planet. Granjeros y los coproductores que trabajan en estos grupos están aprendiendo a cómo vivir más ligeramente en este planeta. At the 1993 New York State CSA conference in Syracuse, En 1993, en el Congreso de CSA en Nueva York, I shared my thoughts on the significance of CSA. you shared? I gave my Sorry. thoughts on the Sí. real meaning of CSA. Elizabeth mostró sus pensamientos sobre lo que ella creía que era el verdadero significado de CSA. We have the chance to build the food system that will replace the current one. Tenemos la oportunidad de construir el nuevo sistema alimentario que va a reemplazar el que predomina hoy en día. CSA is an idea, a tremendously flexible concept. CSA es una idea, un concepto tremendamente flexible For a new consumer-farmer connection, an alternative system of distribution based on community values.
una nueva conexión entre el consumidor y el granjero y un nuevo grupo de valores alimenticios y productivos. So copies of my book, Compartiendo la Cosecha, are available to you in Spanish. Please share them with your friends, your customers, your allies and associates. Ya están disponibles en español copias de su libro de Elizabeth, Compartiendo la cosecha, así que por favor compártanlas con sus amigos y aliados y coproductores. Do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta del público? Well, If not, I wish you a yes. good night and thank you for having me. I would like to ask you a question while Sure. we wait for questions from the public, if they are. Okay. How was your experience at first? I would like to know which were your difficulties starting with CSA. Y yo le pregunté mientras esperamos alguna pregunta del público, cuáles fueron sus dificultades personales cuando empezó con CSA. Well, O cuál fue su when experiencia. we started, no one had heard of paying for food in advance of receiving it. It was a whole new idea. Cuando empezamos, nadie había escuchado de pagar por la comida antes de recibirla. Era una idea completamente nueva. So it was a matter of convincing people that this was something that could work. Entonces era una cuestión de convencer a la gente de que esto era algo que podía funcionar. That they had to trust us to come through with the food that they were paying for in advance. Tenían que confiar en nosotros para pagarnos, para que les demos la comida, pagarnos en adelantado para que después nosotros les demos la comida. Something very important is that I was already an experienced farmer. I had farmed for over 10 years. So I knew that I could come through with the vegetables that I said they were going to get. Algo bueno era que yo ya era una granjera con 10 años de experiencia y podía confirmar que lo que estaba cultivando lo iban a recibir. CSA is not for beginning farmers. CSA no es para agricultores que están empezando. Okay. Thank you. I think there is coming one question. Creo que ahí viene una pregunta o algo. Yes. To start a CSA, do you recommend a place with a lot of potential co-producers, or where do you think it is a good place to start? Well, if there is a place like a school, a daycare center, a community organization, a church that has a lot of potential co-producers, that's a good place to start. Yes. Bueno, yo le pregunté la pregunta era si para empezar un CSA recomienda zonas muy pobladas para encontrar muchos coproductores, y su respuesta fue que sí, si hay una escuela o una iglesia o algún grupo comunitario es un muy buen lugar para empezar. It could be a workplace. Puede ser un lugar de trabajo. So Bueno, there's information about CSAs of all of those kinds in my book. y hay información de CSAs de todo tipos en mi libro. Because what the book is it's many different ideas about how to do the different things that you have to do. How to attract members, how to organize distribution, how to organize the structure of your CSA. Pero trata de un montón de formas distintas de cómo hacer las cosas que hay que hacer, de cómo traer miembros, de cómo formar una estructura, de cómo, bueno, estas cosas, todo lo que hay que hacer para ir conformándolo. Es muy práctico. And there's Eh,
one page that has a list of all the jobs that someone needs to do for a CSA to happen. Y hay una página que tiene una lista de todos los trabajos que alguien tiene que hacer para que un CSA suceda, funcione. But those jobs can be divided up in many, many different ways. The farmer doesn't have to do them all. Ese trabajo puede realizarse de un montón de formas distintas, que no necesariamente tiene que hacerlo todo el granjero. So people who want the food and who want to build community, who want to build the new world that's going to survive the crisis that we're living through now, will volunteer to help. Entonces, gente que quiere construir comunidad, que quiere buen alimento, que quiere construir el mundo que nos toca construir, va a ser voluntaria para ayudar en esto. So thank you. Here I got another question, if you Okay. have more time, okay? Sure. What recommendation would you give to start, but also what is important to maintain, sustaining time a CSA? Entonces la pregunta es, ¿qué recomendaría? Bueno, ¿qué recomienda tanto para empezar, pero también qué recomienda para sostener en el tiempo un CSA? Well, to start, you need a farmer or a group of farmers and people who want to eat their food. Para empezar, necesitas un granjero o un grupo de granjeros y gente que quiera comer su comida. You need a place to grow the food. Necesitas un lugar para cultivar la comida. And the ownership of that land can be held in many different ways. It could belong to the farmer, to the members, to the community, to a church, to a city. La tenencia de esa tierra puede ser de muchas maneras distintas, puede ser de una iglesia, del granjero, de alguno de los miembros de la comunidad, de la ciudad. And to keep it going, you have to have good discussions between the growers and the eaters about what they need so that you create something that serves the needs of everybody who's participating. Para que funcione, tenés que tener muy buenas discusiones entre los crecedores, los cultivadores y los comedores, quienes comen, sobre qué es lo que es necesario para que funcione. Yeah, what works for me may not work for the other farmer. Lo que What me works funciona for a my mí, quizás no le customers. funciona, lo Right. que me funciona a mí, quizás no le funciona al otro. So designing it for who you are and where you are, your conditions, your traditions is the essential thing. Entonces, lo central es diseñarlo para quién sos, cómo sos, dónde estás y tus tradiciones, lo particular, eso es lo central. And that's why the French have been so successful, because they designed it around peasant agriculture. Eso en Francia fue tan exitoso, porque lo diseñaron en torno a la agricultura campesina, de los And campesinos de Francia. in the United States, they're all different because different parts of the country have different needs. Estados Unidos es muy diferente porque cada parte del país tiene necesidades muy diferentes. In China, there is an ecological wing of the Central Committee of the Communist Party that supports CSA. En China hay un ala del Partido Comunista Ecológica que apoya CSA. So it's different wherever you look, but it has to work. Entonces, Yeah. es diferente desde cada perspectiva que se mire, y así es como funciona. Well, And I guess the last thing I would say is that the more each person who's involved can contribute, the better, because then people, they own it. Lo último que quiero decir es que cuanto más cada persona se involucra, más funciona. Para que, Okay, and now I have to go, so thank you. Thanks for okay, having me. thank you very much. Dice que ahora se tiene que ir
y muchas gracias. Okay. Bye bye. Be Bye well. bye. Be well. Thank you very much.